A Primera Vista, con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. El tema de la economía en El Salvador es bastante complicado. La economía no solo implica el que tengamos dinero o no en la bolsa, sino que si tenemos acceso a las necesidades mínimas o básicas que se pueda dar en cada familia, en cada hogar, cada persona. Los estados, o el gobierno, como ustedes lo quieran ver, tienen la obligación de facilitarnos el acceso a salud, a educación, alimentación, a seguridad. Hay muchas cosas que nos deben de dar, pero nosotros no sabemos pedir, no sabemos exigir, no sabemos exigir nuestros derechos que tenemos como seres humanos. En El Salvador la situación es bastante complicada, pero ¿por dónde vendrá la salvación si lo queremos ver desde ese punto de vista? ¿De dónde vamos a tener la salida económica cuando no hemos visto un plan en los 5 años anteriores, un plan económico, y no se ve por dónde pueda salir en esta oportunidad algo para mejorar? Se ha mencionado que habrá medicina amarga en el tema de la economía de El Salvador para que mejore, pero la mejora viene por medio de más impuestos, aunque nos dicen que nos van a quitar, o despidos. Entonces, ¿en qué puede mejorar si las consecuencias siempre las vamos a pagar los de abajo? ¿Usted está de acuerdo? No sé, piénsalo. Buenas noches, qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a este espacio que transmitimos en Agape TV Canal 8 los miércoles a las 8, acá en el 8 y en 106.9 FM Radio. Hoy tengo el gusto que me acompaña César Villalona, economista, conocedor vasto en las necesidades que tiene la población en el tema económico. César, qué gusto que nos acompañe, buenas noches. ¿Qué tal, Francisco? Gracias por invitarme a tu programa. Bueno, un gusto para nosotros que usted pase a formar parte del pool de invitados que tenemos en este espacio. Bueno, quiero comenzar con una publicación que hace en X el presidente de la República, César, para que de ahí partamos y nos explique muchas cosas. Dijo el presidente en un post del 16 de julio a las 6:26 de la mañana: hoy enviaré una propuesta para suspender todos los aranceles a todos los productos de la canasta básica ampliada, así como a otros 70 productos alimenticios por un periodo de 10 años. Eso mencionó el señor presidente. A lo que agrega el presidente en un tweet, en un post de hoy a las 8:23 de la mañana: hemos decidido eliminar también los aranceles por 10 años a fertilizantes, abonos, alimentos para animales, incluyendo aves y peces, y demás insumos que utilizan los agricultores y productores nacionales. Así ellos también serán más competitivos y no únicamente los importadores. ¿Qué debemos de entender por esto? ¿Qué es un arancel? Si esto implica que todos los impuestos se le quitan a estos productos, ¿cuál es la canasta básica ampliada? ¿Realmente a dónde se necesita aquello que dicen de que estos no tenían aranceles? César. Muy bien, mira, el arancel es un impuesto que se le cobra a un producto importado, es decir, un producto que viene del exterior. Es diferente, por ejemplo, al IVA, que el IVA es a los productos nacionales, aunque también el producto que viene de fuera, ya cuando se interna al país y ya circula aquí, ya pagó el impuesto de aduana, el arancel, aquí también paga IVA. Pero es un impuesto interno, el IVA, el otro es a la importación. Los aranceles aquí son muy pocos, porque aquí comenzaron los gobiernos de Arena a eliminarlos. Cuando llegó Cristiani en 1989 al gobierno, en medio de la guerra, Cristiani decidió bajar los aranceles de un techo de 230%. Aquí habían productos que pagaban un 230% de arancel, es decir, digamos, un par de zapatos que te costara $20,
el arancel era 230% ese valor. Bajarlo a 50 y otro lo bajó a 0. Luego, antes de terminar su mandato, lo bajó a 30, el arancel máximo. Llegó Calderón Sol y bajó el arancel máximo a 15. Llegó Francisco Flores y lo eliminó para los productos provenientes de países con los que se firmaron tratados de libre comercio. Y también Saca, que firmó un TLC también con la Unión Europea. De manera que el arancel no es importante aquí, porque ha habido una gran desgravación. Por ejemplo, los productos de Centroamérica circulan en Centroamérica sin impuestos arancelarios. ¿De dónde trae El Salvador los tomates? ¿De dónde trae los aguacates? Los aguacates vienen de México, muchos. Tomate, verdura de Centroamérica, eso no tiene arancel. Estoy hablando de productos de la canasta básica. El país, El Salvador importa, trae productos de fuera en un más o menos 70% de lo que trae de fuera viene de Estados Unidos y Centroamérica. Y con Estados Unidos hay un tratado de libre comercio que ya va a cumplir 20 años. Las hortalizas de Estados Unidos no pagan arancel, están desgravadas, por ejemplo. Y el otro 30% proviene de China, un 20%, pero China no nos vende aquí fundamentalmente alimentos, sino que nos vende productos industriales. Por ejemplo, lentes, eso es lo que vende China. China no está vendiendo aquí tomate. Y del resto del mundo. ¿Qué es el resto del mundo? México tiene una importancia más o menos relativa. Colombia, de Europa vienen como un 3%. Entonces nosotros le compramos a países con los que tenemos tratados comerciales que eliminaron aranceles. Bien, esto es una primera cosa que hay que señalar, porque lo que está diciendo el presidente es que le va a quitar el arancel para que esos productos entren baratos, porque el arancel encarece el producto. Por ejemplo, si El Salvador trae leche de Costa Rica y tiene un arancel de 10%, pero lo suben a 100%, esa leche va a entrar cara. Si entra, sube de precio, o sea, se vende más cara. Y si no entra, entonces hay que sustituirla por leche nacional o por de otro país. Y cuando se quite el arancel, se supone que entra barato ese producto, se supone. Pero resulta que la leche no tiene arancel, eso es si lo tuviera. Entonces el presidente está hablando de medidas que va a tomar, pero que no puede tomar. ¿Cómo le va a quitar el arancel a los productos de la canasta básica ampliada? Vamos a ver este concepto. ¿Qué es la canasta básica? La canasta básica son 22 productos del área urbana y en el campo son 15. Mira los productos. Tortilla. La tortilla paga arancel. ¿De dónde se trae la tortilla? Él le va a quitar el impuesto, el arancel a los productos de la canasta básica ampliada. La canasta básica ampliada es, primero la canasta básica alimentaria, que es la que voy a mencionar, y luego vivienda, vestuarios y servicios. Pero comencemos por los alimentos. ¿La tortilla es un producto importado? No. Entonces, ¿qué arancel le van a quitar a la tortilla para que sea barate? El arroz viene de fuera. Pero ¿de dónde viene el arroz? Viene de Estados Unidos, de otros países, de Centroamérica, se trae también un poco, y eso está desgravado. ¿De dónde viene la carne? Carne de cerdo, res y ave, ¿de dónde viene? De Centroamérica y de Estados Unidos. ¿De dónde viene la leche fluida? Y los lácteos, vienen de Nicaragua, vienen de Costa Rica. ¿De dónde vienen las frutas? Naranja, plátano, guineo. De Guatemala, de Honduras. ¿De dónde vienen las verduras? Papa, cebolla, chile, tomate, whisky, repollo. De Centroamérica. Y eso no paga impuestos arancelarios. Y el azúcar, para mencionar otro producto, el último, el azúcar ni siquiera se importa. Porque la producción de este país alcanza para el mercado interno y para exportación. ¿A qué de esto que le va a quitar arancel? Esta es la canasta básica. ¿A qué le va a quitar arancel? A la naranja, a la cebolla que viene de Guatemala, pero si no tiene. Si tú vas a Guatemala, si tú fueras camionero y traes cebolla, lo pasa y lo vende en la tiendona, ya, y no paga el impuesto de aduana. De manera que a esta canasta básica no le puede quitar arancel, porque ya no lo tiene. Ahora bien, si tú quieres traer carne de Brasil, carne de res de Brasil o de cerdo,
tiene un arancel de 40%. Entonces el gobierno le va a quitar el arancel a la carne que viene de Brasil. Pero esa carne no va a entrar, porque no puede competir con la que compramos en Centroamérica, que están al lado de El Salvador. Lo puede hacer cero. Puede convertir los lácteos brasileños o argentinos que entren sin arancel. No importa, no van a entrar. O de Canadá. ¿Por qué? Porque Nicaragua te lo vende más barato. Está cerca. De manera que los aranceles existen para los países con los que no hay tratado de libre comercio. Pero son países que no pueden competir en nuestro país con los productos de Centroamérica, México, Colombia y Estados Unidos, que es donde se concentran las importaciones de alimentos, de bienes de consumo. Ya cuando hablamos de bienes de consumo, como el 95% de la comida que traemos de fuera, ya no digo lente, que es un bien de consumo, pero no es alimento, de la comida, de los alimentos, vienen de esta región, Estados Unidos, México y Colombia. De ahí es que vienen. Entonces, esa medida no tiene sentido. Pero además, en el año 2022, el propio presidente anunció que le quitaba los aranceles a 22 productos, a los mismos. O sea que ya desde el 22 se supone que también él le quitó los aranceles a productos que ya no tenían, porque esa medida fue absurda y no han medido ningún impacto. ¿Qué bajó de precio aquí? ¿Tú te acuerdas cuando aquellas famosas 13 o 11 medidas, que no eran más que 3, no eran más que 3, porque otras eran administrativas? Ver que el tambo de gas no te lo vendan con menos gas, que el galón de gasolina no te lo vendan con menos gasolina, etcétera. Y resulta que tomó esa medida en el 22 y todo está más caro, todas las verduras están más caras. ¿Y por qué están más caras? Entonces, esto no existe, esto es lo primero. En el caso de la canasta ampliada, ahí hay un problema de concepto. Yo creo que el presidente de la República cree lo siguiente. Es una conjetura, pero me da la impresión esto, que él cree que hay una canasta básica alimentaria, ok, que en su cabeza debe estar el frijol, el maíz, ¿verdad? Ok, lo que comemos, y que cuando él dice ampliada, él cree que son más productos, es decir, aquí está la básica y hay otros, y esa es la ampliada, pero la ampliada no son productos. Te digo eso porque él dijo productos de la canasta básica ampliada. Los productos son de la canasta básica alimentaria. Cuando se dice ampliada, el resto no es producto. Vamos a el resto es vivienda, vestuario y servicio. Voy a hacer una pausa, César, para que hablemos de esa parte específicamente en la cual debemos de comprender. Hacemos la primera pausa de No sé, piénsalo en Agape TV Canal 8 y 106.9 FM Radio. Buenas noches, continuamos en Agape TV Canal 8. Producción de Mix de Medio, puede buscarnos también en nuestras redes sociales como Mix de Medio, ya sea en Facebook, en YouTube, también en nuestra cuenta de X. Está con nosotros César Villalona, él es economista y nos está acompañando. Estamos hablando sobre lo que el presidente ha dicho de quitarle los aranceles a la canasta básica ampliada. Hoy vamos a conocer cuál es la canasta básica ampliada, que no es solo alimentación, César decía. Correcto, entonces él dijo productos de la canasta básica ampliada. Utilizó la palabra productos, o sea que según él, esa canasta solo tiene productos. Ok, entonces, ¿qué es la canasta básica ampliada? Primero, se compone de los alimentos de la canasta básica alimentaria, que son 22 en el área urbana, 15 en la rural. Eso es un componente de la canasta básica ampliada, alimentos. El segundo componente es vivienda. El tercero es vestuarios, ropa, calzado. Y el cuarto son los servicios. ¿Cuáles? Salud, educación, transporte, agua y energía eléctrica. Ok, entonces tú tienes canasta básica alimentaria, alimento. Y cuando la amplía, el resto ya no es alimento, sino vivienda, vestuario y servicio. Ahora yo hago la siguiente pregunta. ¿Cómo le va a quitar el arancel al servicio de transporte? Una persona que aborda un bus. Cuando una persona aborda un bus, ¿qué paga? Paga un servicio de transporte. ¿Está pagando arancel?
No está pagando arancel, porque es un servicio de transporte interno. Cuando una persona paga la tarifa de agua que le llega de ANDA, ¿está pagando arancel? No, ese no es agua importada. Cuando paga la energía, ¿qué está pagando? Un servicio generado internamente. Y cuando paga la vivienda, yo hasta ahora no conozco que un barco llegue al país, traiga una vivienda y la coloque y pague arancel. Entonces la vivienda entra al mercado nacional, la instalan en una colonia y la gente la compra o la alquila. Hasta ahora no lo conozco, a lo mejor en el futuro se puedan importar viviendas, pero las viviendas no son importadas, son hechas en el país y tú la compras o la alquilas. Entonces la palabra ampliada incluye una serie de rubros que no tienen nada que ver con importación y que no son alimentos. De manera que hay un enredo conceptual en lo que dijo el presidente de la República. Ahora bien, después dijo que a otros productos le va a quitar aranceles. Yo no los conozco. Tendría que ver cuáles son para saber si lo tienen, ¿verdad? Pero hasta ahora no lo ha dicho. Bien, entonces ahí hay una medida que no es aplicable. Primero porque el arancel prácticamente no existe, de donde traemos esos productos, y segundo porque lo demás no es nada que tenga que ver con aranceles, ni el servicio de transporte, ni el de agua, ni el de energía, ni el pago de la vivienda, ni siquiera la ropa, porque toda esta ropa se produce aquí o se trae de fuera y todo eso está libre de arancel, porque estamos llenos de TLC, tenemos TLC hasta con Taiwán. Bien, entonces no va a tener impacto esta medida que ha anunciado porque no tiene cómo ser aplicada. A esto es que voy. Y lo otro es que además se supone que es lo que quiere el presidente, que entren muchos productos de fuera para inundar el mercado y bajar los precios. Pero ¿y por qué no promueve la producción nacional? Que sería lo lógico. ¿No sería mejor elevar la producción de arroz, maíz, frijol? Por ejemplo, las hortalizas, el 90% vienen de fuera, de las hortalizas. Más del 70% del arroz viene de fuera. Tenemos una dependencia alimentaria que no es nueva, viene desde hace tiempo, pero que se ha agravado con este gobierno porque ha habido un desplome de la producción agrícola y ganadera en este periodo de 5 años, y un incremento de las importaciones de alimentos de 40% agropecuario en los 5 años del gobierno de Bukele. Entonces, yo recuerdo que el año pasado el ministro de Agricultura, hubo una rueda de prensa del Gabinete Económico y el ministro de Agricultura dijo: pueblo salvadoreño, 2023 no habrá escasez, habrá comida, pero la vamos a traer ya una buena parte de Centroamérica. Ya hablamos con los gobiernos y con los empresarios. No habló de aranceles, dijo vamos a fomentar importaciones. No habló de producir aquí. Como 6 meses después dio una declaración. Eso lo podemos encontrar ahí en Google, donde dijo que el problema del alza de precios era que muchos productos venían de fuera y estaban caros. Es decir, primero anuncia que va a fomentar importación y luego se queja porque esas importaciones son caras, pero no son caras por el arancel, porque esos productos de Centroamérica, verduras, frutas, no pagan arancel. Son caras, esas importaciones están caras, porque en el mundo entero están subiendo los costos de producción y de comercialización. Es decir, producir leche en Costa Rica, producir cualquier cosa en Guatemala, es más caro que hace 3 años, por problemas internacionales que hay. Está más cara la semilla, el sulfato de amonio, las fórmulas, la urea, todo eso está más caro, y los costos de transporte. ¿A cómo estaban los combustibles hace 3 años? ¿Cómo están los combustibles hoy? Entonces, si está subiendo los combustibles y un empresario salvadoreño va a Guatemala y trae verdura, la vende más cara, o un guatemalteco que la trae aquí la vende más cara. Entonces no deberíamos fomentar importaciones, deberíamos fomentar la producción local, incluso no solo para eso, para abaratar, sino para generar empleo y mejorar las condiciones de vida del pueblo. Pero la política que se ha seguido es contraria a la
producción nacional, tanto de productos agropecuarios como industriales. Porque a veces cuando se habla de alimentos, la gente piensa mucho en el campo, pero hay una enorme cantidad de alimentos que no son agrícolas. Por ejemplo, la salsa de tomate es un producto industrial, no es un producto agrícola. El agrícola es el tomate, pero no la salsa de tomate. Y la industria del país produce muchos alimentos. Nosotros consumimos alimentos industriales y alimentos agrícolas. Y cuando vemos cómo le ha ido a la agricultura y a la industria en los 5 años de gobierno de Bukele, lo que vemos es que la agricultura se estancó y su peso en la estructura productiva nacional pasó de 5,1 a 4,4. Hoy aporta menos a la economía que otros sectores. Y la industria que aportaba el 16, hoy aporta el 15 de la producción nacional. En el país se producen bienes, servicios, entonces estos sectores han retrocedido. Pero además, en el campo se perdieron 60.000 empleos. Acaba de salir la encuesta de 2023 de hogares. Vemos la población ocupada en el campo y la comparamos con la del 2019 y son 60.000 personas menos que tenemos en el campo. Este año la industria está teniendo una caída. Bueno, hasta abril muestra más que una caída, una especie de estancamiento. Es decir, que continuamos mal con el tema de la producción local. Y el gobierno no está fomentando la producción. Ahora bien, yo encuentro esto más o menos un poco lógico. ¿En qué sentido? Que los importadores son el núcleo más poderoso del empresariado nacional. Un importador de calleja. ¿Qué es lo que se vende ahí en esos supermercados? Todo. Importado. Una gran cantidad de productos importados. Los grandes, incluso la familia Bukele, tiene empresas importadoras de insumos industriales. Ellos tienen 12 grandes empresas. Anliker, que era ministro de Agricultura, es importador de productos de México, de Sinaloa. Son importadores. Ellos quieren favorecer a ese sector. Pero además Bukele había dicho hace, no sé, como 2 semanas, que a los importadores, a los comerciantes, les conocía sus trampas, sus violaciones legales, que hacían contrabando, que extorsionaban y que le iba a abrir un juicio si no bajaban los precios. Los amenazó a los importadores. Ahora dice que va a favorecer a los importadores quitando aranceles. Un discurso todo contradictorio. César, y al productor nacional, ¿qué le afecta la importación? La importación le afecta porque le genera competencia. Por ejemplo, los productores... ¿Tiene más beneficio el importador que el agricultor? Sí, coloquémonos así. ¿El productor? Coloquémonos así. Tú eres productor de arroz. ¿Qué tú quisieras como productor de arroz? Que en el país se comprara, la gente consumiera arroz nacional. Compraran tu arroz. Pero yo soy importador de arroz. Tenemos una contradicción. Yo quiero que me compren el arroz que yo traigo de fuera, de Estados Unidos, o incluso lo puedo traer hasta de Vietnam. Yo quiero que me compren el arroz de fuera y tú quieres que compren el tuyo. ¿Cómo te protege el gobierno a ti de la competencia que yo te genero trayéndolo de fuera? Poniéndole arancel alto al arroz que viene de fuera. Si suben el arancel a un 100% y yo traigo arroz valorado en $10 millones, pero tengo que pagar 10 millones de impuestos, ese arroz, ¿cómo lo voy a vender aquí? No puedo competir con el tuyo. Entonces las importaciones caen y la producción nacional se protege. El arancel protege al productor nacional. Ese es un efecto, se llama efecto protección. Y cuando se quita, sucede lo contrario. Porque entonces yo traigo el producto sin arancel y compito con el que tú produces. Entonces ahí te genero competencia. ¿Cómo sobrevive? Si yo traigo arroz de Estados Unidos, y fíjate que lo traigo de un país donde está subsidiado. En Estados Unidos subsidian el 65% del costo de producción del arroz y más del 80% del maíz. Imagínate. Entonces yo traigo arroz barato de Estados Unidos. Ahora no está tan barato por lo que está pasando en el mundo, pero me refiero en condiciones nacionales, en condiciones normales, aunque allá sigue subsidiado. Y lo vendo aquí, lo meto aquí, no pago arancel. Entonces te arruino. Por eso cuando aquí terminó la guerra, aquí se producía el 90% del arroz que comíamos. Y hoy estamos produciendo menos del 25%.
Y del maíz, producíamos en el frijol más del 90%. Y ahora viene una gran dependencia. Te voy a dar este dato que tengo acá. Este año va a ser grave. Este año se va a traer de fuera el 31% del maíz que se consume. Y se va a traer de fuera el 22% del frijol. Y se va a traer de fuera el 28% del maicillo, que se utiliza como alimento de ave de corral, ¿verdad? Y para concentrado. ¿Por qué? Porque la producción nacional bajó. Se van a producir 12.900.000 quintales de maíz y el año anterior se habían producido 18.800. Y de frijol cae de 2.400 millones a 1.875 millones. Y también el maicillo cae de casi 3 millones de quintales a 2.100.000. Hay una pérdida de la producción nacional y un aumento de las importaciones. Bien, entonces, el arancel cuando se baja afecta al productor nacional. Cuando se sube, lo protege. Entonces, aquí, por ejemplo, la industria nacional, que se desarrolló al amparo del mercado común centroamericano, de los años 60, que se crearon creo que más de 1.000 industrias se quedaron, entre pequeñas, medianas y grandes, en la década del 60. Todavía en los 70 en la guerra estaba protegida por altos aranceles. Con Cristiani viene la reducción de aranceles, Calderón Sol y todo. Entonces el país se hace muy importador de productos industriales, pero también de productos agropecuarios. La política neoliberal, que era eliminación de trabas al mercado, porque los neoliberales te dicen que no hay que ponerle trabas al arroz de Estados Unidos o a la leche de Estados Unidos, porque el pueblo salvadoreño debe tener la soberanía de escoger, la decisión de escoger entre la leche que produce el ganadero nacional o la que produce el ganadero de Estados Unidos. Debe escoger, y si aquella es mejor, que escoja aquella, y si el de aquí se arruinó, porque se arruinó, que se haga eficiente. Bueno, perfecto, vamos a hacer una nueva pausa, vamos a regresar con César Villalona. Mejor nos puede estar explicando todos los conceptos y cómo debemos de interpretar realmente lo que ha dicho el presidente. Hacemos una pausa y ya regresamos. Hemos regresado, feliz provecho para todos ustedes que, bueno, están cenando o haciendo el único tiempo del día probablemente, pero lo hacen con nosotros. Qué bueno estar con ustedes. César Villalona, él es economista y nos acompaña. Estamos hablando sobre el anuncio del presidente de mandar a la Asamblea Legislativa una propuesta para eliminar los aranceles de los productos de la canasta básica ampliada. Pero César, ¿cuál es la diferencia entre arancel e IVA? En concepto y en temas económicos, realmente, ¿cuáles son las diferencias, César? Sí, mira, el arancel es un impuesto que se le cobra a un producto que viene del exterior. Entra aquí por ejemplo paga arancel la gasolina, los derivados del petróleo, la maquinaria agrícola, la maquinaria, etcétera. Hay aranceles. Y el IVA se le cobra a un producto de circulación nacional. Aquí, por ejemplo, aquí paga IVA casi todo. La producción industrial, casi todo lo que se produce. Los granos básicos, la verdura, la fruta, los lácteos, la medicina, paga. Entonces, digamos que tú tienes una empresa de zapatos, produce zapatos, y cuando tú lo vendes, a quien se lo vende le cobra el IVA. El que te lo compra te pagó el IVA como productor. Tú tienes que mandarlo a Hacienda. Luego él lo vende a otro, digamos que él es mayorista, se lo vende a un detallista y ahí le cobra el IVA. Y finalmente el consumidor. Pasa por varias cadenas, de productora mayorista, de mayorista minorista y de minorista consumidor. Cuando tú compras en el súper, paga IVA. Ahora bien, el IVA lo paga el producto nacional y lo paga el que viene de fuera. Pero el que viene de afuera no lo paga en la aduana. En la aduana lo que paga es el arancel. Pero ya interno aquí, también se le cobra IVA ya cuando se vende en el comercio nacional, no cuando entra. Entonces el producto importado tiene dos impuestos.
puede tener 3, porque también aquí hay impuesto al consumo, como por ejemplo para el fobial se le cobra la cerveza. Entonces una cerveza que viene de fuera entra al país y aquí paga IVA. Y también paga para el FOSALUC, porque el FOSALUC es un impuesto específico, selectivo. Además del IVA, paga, o la gasolina, por ejemplo. La gasolina tiene 5 tributos. Uno de ellos es el arancel, otro es el IVA, el FOBIAL, el FEFI y el COTRAN, para subsidiar el transporte, el gas, para las pensiones de los veteranos, y para el FOBIAL, que se supone que para reparar calles, etc. Bien, entonces esa es la diferencia. El presidente de la República no está hablando del IVA. No está diciendo al producto que viene de fuera, ya cuando esté adentro, le voy a quitar el IVA. No, ha dicho arancel. Y el arancel no lo paga. ¿Del que él está hablando? Insisto en eso, porque la cebolla que viene de Centroamérica no paga arancel, que es un producto de la canasta básica. Pero ya aquí adentro está el IVA. ¿Qué sería lo correcto? Lo correcto sería, si quiere abaratar los productos, quitarle el IVA a los productos de la canasta básica, pero además darle la facultad al Ministerio de Economía para que fije los precios. Es decir, que ya no pague IVA ninguno de esos productos, pero que se obligue a bajar precios. Porque si no se obliga, los precios se mantienen igual y lo que era recaudación del gobierno queda en manos de los comerciantes. ¿Está bien? Es decir, que si yo compro cebolla en un supermercado, cebolla, hortaliza por $113, 13 son IVA, ¿verdad? Si quitan el IVA, el supermercado me lo puede seguir vendiendo en 113 y quedarse con los 13 que iban a Hacienda. Entonces tiene que obligar al supermercado a que lo baje a 100. Ahí sí se abarataría el producto. Esa es la medida que debería tomar. Le cae un poco la recaudación, pero los productos de la canasta básica son 22. No va a haber un desplome en la recaudación por IVA, ¿verdad? Lo que habría es un aumento del consumo de la población. La población tendría más capacidad de consumo porque esos alimentos básicos lo compraría más barato y destina otra parte de sus ingresos a comprar otras cosas, y esas otras cosas pagan IVA, ¿verdad? Eso se lo está proponiendo, se lo ha estado proponiendo organizaciones populares, lo han propuesto. Recuerdo que lo propuso Anabel Belloso, diputada en ese entonces del FMLN, lo ha propuesto centros de investigación, pero el gobierno no actuó por el lado del IVA. Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad?, entre lo que es el IVA y el arancel. Y, insisto, el IVA quitarlo sí sería positivo, obligando a bajar precios. Y no solo a estos 22 productos, sino a las medicinas, o a la medicina, digamos, más importante. Yo se lo quitaría a todas las medicinas, para ser un poquito más abarcador. El que le puso el arancel a la medicina fue Francisco Flores, porque el IVA nació con un 10% con Cristiani, llegó a 13 con Calderón Sol, y luego ya en el gobierno de Flores se le extendió a la verdura, la fruta, los lácteos, los granos básicos y las medicinas. Ese ha sido como el proceso que ha llevado el IVA. Entonces sería bueno si el gobierno lo eliminara para la medicina y los 22 productos de la canasta básica. Pero insisto en esto, tiene que ser acompañada de una obligación al comercio de bajar los precios. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. César Villalona nos está dando una educación básica de cómo debemos de entender la terminología que se utiliza cuando nos están hablando de la economía, sobre todo del país. Hacemos una pausa y ya regresamos. No sé, piénsalo. Acá estamos para todos ustedes. Muy buenas noches. Vamos a continuar. Como nada está pasando el tiempo, estamos en rectas finales ya del programa con César Villalona. César, el tema de la agricultura tiene mucho que ver en el tema de la canasta básica. ¿La canasta básica es 257 o
¿Dólares? En el área urbana. Área urbana. En el campo un poquito menos porque no tiene pan francés ni las verduras. Ni las verduras porque se presume de que ellos lo tienen. Y que el campesino y que la gente del campo, la campesina y el campesino no demandan pan francés. Es una mala apreciación, pero ese es el cálculo oficial. Tenemos datos muy reveladores también sobre agricultura del país. Sí, mira, salió hace poco el Anuario de Estadísticas Agropecuarias 2022-2023, es de este gobierno. Y yo he hecho una comparación con las estadísticas 19-20, que también son de este gobierno. Entonces, vamos a quedarnos con ese periodo, 19-20, ciclo agrícola, y 22-23, que es el último, porque ahora estamos en el 24. Ok, fíjate cómo ha ido, esto tiene que ver con este gobierno. La producción de hortaliza cayó de 7.2 millones de quintales. Este es el dato que dan en quintales. En el 19-20 a 6.2 en el 22-23. Fue un desplome en la producción de hortaliza en el gobierno de Bukele. Menos 14% en la caída. La producción de fruta de 7.4 millones de quintales a 4.8 millones de quintales. Una caída de 35%. Aquí se desplomó la producción de hortaliza y la producción de fruta. Esto tiene una explicación. El gobierno quitó 5 programas de apoyo al agro. 5. Que venían de los gobiernos anteriores. Agricultura familiar, acuicultura familiar en municipios de pobreza extrema, amanecer rural, desarrollo rural y desarrollo agropecuario. Y agrego también 2 cosas más. Los paquetes agrícolas, aquella bolsa que le daban de fertilizante abono, que estaba valorada en $120, hoy ya no le dan esos paquetes por $120, sino que le dieron una tarjeta de $75 a los productores. Y cuando compran, no pueden comprar lo mismo que compraban con 120, ¿verdad? No es lo mismo $75 que 120. Y además todo está más caro, todos esos insumos. Y el vaso de leche escolar prácticamente lo han quitado. A mí me dicen que hay escuelas donde no lo están dando. Antes se daba 5 veces a la semana, 5 días, de lunes a viernes, los 5 días del año escolar, de la semana escolar. Y eso lo vendían ganaderos, que se lo vendía a una empresa pasteurizadora, que luego se lo vendía al Ministerio de Educación. Todo eso lo han ido eliminando. Y aquí quebraron 18.000 ganaderos. 18.000, ese es un dato público que lo han dado los ganaderos. Y estamos llenos de lácteos y de Nicaragua, etc. Bien, entonces estaba dando datos de hortalizas y frutas. En el caso de la producción de melaza, ha caído en un 10%. La producción de caña, fíjate, un cultivo que ha estado en expansión. Este es un cultivo de los millonarios. Bueno, hay pequeños productores de caña, pero fundamentalmente ahí están metidos los grandes. Ha caído 4%. En ese periodo, ahora veamos los concentrados. Mira, la producción de concentrado para apoyo de engorde cayó de 9.6 millones a 6.8, 29%. Para ganado bovino, de 2.6 a 2.5 millones, menos 1%. Para ganado porcino, la caída de 15%, de 856.000 a 728.000. Es decir, esto que se utiliza para el ganado, también esta producción de concentrado ha caído. Esto es una expresión del deterioro de la agricultura. Ahora veamos el crédito. Estos son datos impresionantes. El crédito para el sector agropecuario. El monto total cayó de 60 millones a 12.7. El crédito, es decir, 79% la caída del crédito en este periodo que he mencionado, 2019-20, 22-23. Para alimentos básicos de 33 millones a 4, caída de 88%. Para fomento agroindustrial de 8 millones, 8.6 a 0, ni un centavo. Para recursos naturales de $240.000, 41.000 a 0. Para maquinaria agrícola, crédito para maquinaria agrícola de $281.000 a $0, 0 crédito. Para desarrollo pecuario de $16.3 millones a $780.000, caída de 95%.
y para maquinaria pecuaria de $400,000 a $0. Las exportaciones de azúcar han caído en cantidad en el 2024 con respecto al año pasado, como van este año, 20%, la de café 32%. Y mira las importaciones, cómo han crecido las importaciones. Este es el desplome de la producción y 60.000 empleos menos. Mira ahora las importaciones de frijol en este periodo, frijol negro, han crecido 37% y todo sigue caro. La de frijol rojo, 24%. La de sorgo han crecido 2.598%. O sea, se multiplicaron por casi 27. La de hortaliza, 14%. La de fruta, 7%. La de carne bovino, 18%. La de carne porcino, 57%. La de lácteos y derivados, 21%. La de productos avícolas, 76%. Y los agroindustriales, 10.700%. Es impresionante. En el año 2019 salieron del país 11 millones para traer estos productos. 11 millones de dólares para traerlos. Y el año pasado, 386 millones de dólares para traer estos productos. Se están yendo dólares para traer por 386 millones. ¿Cuántos millones más son? 355 millones. Es decir, los importadores son los que están felices. Y ahora Bukele está hablando de seguir fomentando importaciones en su imaginario, ¿verdad? Bien, entonces el empleo en el campo, yo te hablaba de la disminución, y el costo de la vida en el área rural aumentó entre mayo del 19, el último mes del gobierno de Serén, y mayo del 2024, no hay datos de junio, el último mes del primer gobierno de Bukele, aumentó en un 24%, el costo de la vida en el campo, y en el área urbana un 28%. Es decir, la canasta básica ampliada. Ese es el concepto costo de la vida, canasta básica ampliada. Bien, entonces está claro que ha habido una política antiagraria y que favorece a los importadores. Luego Bukele los amenaza y luego Bukele ahora nos dice que se va a apoyar en ellos, ¿verdad? Para que ellos traigan más productos, pero sin aranceles. Aunque ya aclaramos lo de los aranceles, pero está en esa lógica. Bien, entonces está claro que este problema de los precios, del incremento de la pobreza que tenemos en el país, tiene mucho que ver con una política antiagraria y antiindustrial. A los dos sectores los ha golpeado, y de fomento del comercio importador. Quiero decir que la pobreza afectaba al 22.6% de los hogares en el 19, 22.8% de los hogares, según la encuesta del 19, publicada en el 20 en el gobierno de Bukele. Y en el 23 afectó al 27.2% de los hogares, según la encuesta del 23, publicada hace poco también en este gobierno. ¿Cuántas personas son? 127.000. Las personas que han caído en la pobreza en el gobierno de Bukele. Y para rematar, la deuda pública, que estaba en 19.240 millones de dólares, la deuda pública total, externa e interna. 2019. En el 2019, en mayo del 19, cuando terminó Serén, 19.240 millones de dólares. Hoy, a mayo de este año, ya está cerca de 31.000 millones. Está en 30.800 y pico. Ha crecido 60%. Estamos hablando de más de 11.000 millones de dólares. Vivimos en un país donde la deuda pública crece en 11.000 millones de dólares y la pobreza crece en 127.000 personas. Van a la par. Equilibrio. Crecimiento de la deuda y crecimiento de la pobreza. Entonces, ¿para dónde va el dinero? La mayor expresión del fracaso económico de un gobierno en términos de los intereses populares. ¿Para dónde va el dinero entonces? Si se eleva la deuda, pero no se equipara la... Bueno, una parte de esa deuda se utilizó para pagar deuda. Otra parte se está utilizando para gasto corriente. Por ejemplo, la deuda con las AFP eran 5.075 millones y ya está en 10.000, casi 10.050, un poquito menos. Casi se ha duplicado. Y sabemos que no es para pagar la pensión del sistema público. Una parte sí, sino para financiar gasto corriente. ¿Qué gasto está financiando el gobierno? ¿Cuáles son los gastos? Bueno, de salario, etcétera, para funcionar. Pero también este gobierno ha duplicado el gasto militar, que encontró
ha aumentado muchísimo el gasto de propaganda, hizo un Miss Universo, que uno no sabe cuánto costó, hay varias opiniones sobre eso, gastó 365 millones en Bitcoin, que es con deuda, porque ahí hubo préstamo, creo que fue del BIT o del Banco Centroamericano, no recuerdo bien cuál de los dos bancos. Sí. Y también yo creo que hay bastante corrupción pública. Bueno. Por lo menos indicio de corrupción pública. Vamos a hacer una pausa para regresar con la parte final en No sé, piénsalo, con César Villalona. Bueno, vamos a la parte final en No sé, piénsalo, en Agape TV Canal 8, producción de Mix de Medio, reproducción en 106.9 FM Radio. César Villalona, ¿qué mensaje le puede dar a la población? ¿Qué vislumbra para lo que resta del año? Tenemos que seguirnos apretando el cincho, César. Bueno, mira, la gente tiene que hacer el mejor uso posible del poco dinero que tiene, ¿verdad? Imagínate la gente con un salario mínimo de $365, que hubo un aumento de 20% y el costo de la vida es mucho mayor. Las pensiones de los veteranos de guerra son más de 100.000, siguen $100. ¿Qué puede hacer un veterano de guerra con $100? Y Bukele, por cierto, la prometió llevar a 300. Eso se lo prometió en la campaña electoral del 19. ¿Qué puede hacer un veterano? Bueno, que haga el mejor uso posible de ese dinero. Pero lo otro es que yo creo que el pueblo debe reclamar. El pueblo debe organizarse y presionar al gobierno para que tomen medidas reales que favorezcan a la mayoría de la población, incluyendo a los sectores medios. Por ejemplo, ¿cómo es posible que hayan violado la ley del escalafón a los docentes, que no les subieran el salario el año pasado, cuando por ley le tocaba? Aquí hay 10 gremios docentes. En el Ministerio de Educación trabajan más de 40.000 personas. Y tú no ves ningún reclamo. Y ahora parece que van a despedir el montón de gente del Ministerio de Educación, porque han hecho un recorte de 60 millones en el rubro de remuneraciones y pusieron 90 millones en el rubro de indemnización, que no tenía un centavo en la partida presupuestaria, vienen despidos. Acaban de despedir 300 personas del Ministerio de Cultura, están despidiendo de alcaldía, va a haber recorte en salud, en todos esos sectores están recortando. El gobierno ofreció medicina amarga, ¿verdad? La está aplicando. Pero uno no ve como una resistencia importante de los sectores afectados por estas políticas. La Universidad de El Salvador le prometieron 4 sedes, no hay ninguna. No le entregan todavía las facultades que fueron ocupadas para los Juegos Centroamericanos y para otras cosas. Y le deben más de 50 millones. Y uno no ve protestas estudiantiles. Hay grupos que sí lo hacen. Grupos juveniles, estudiantiles, pero son pocos. No veo una reacción de la mayoría del personal docente, de las autoridades de la universidad, aunque hay docentes que sí lo están haciendo, ¿verdad? Que están organizados. Entonces, es una problemática que está afectando a un montón de sectores, el costo de la vida, los asalariados. Aquí está afectado más de 700.000 personas que trabajan en el sector privado, 1 millón de personas que trabajan en micro y pequeñas empresas, 63% mujeres, 400.000 que trabajan en el campo, 53% mujeres, 54%. La gente que vende en la calle, que son más de 800.000, la están desalojando una parte, otra con los pocos ingresos. Cuando compra la comida todo está caro. Ha aumentado el empleo de las empleadas domésticas, ese sector ha crecido, creo que hay más de 50.000, porque están despidiendo mujeres de la maquila. Entonces se van a trabajar, muchas de ellas, a empleo doméstico, donde el salario o lo que le pagan es menos y las condiciones laborales son peores. Estamos hablando de 400.000 personas que reciben pensión, incluyendo los veteranos, los lisiados, le quitaron los $50 a los 37.000 adultos mayores. En fin, estoy hablando de más de 4 millones de gente afectada. ¿Qué debe hacer esa gente? Organizarse y reclamarle al gobierno por la vía pacífica, obviamente, ¿verdad? Bueno, César Villalona, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Bueno, a ustedes también muchas gracias por habernos acompañado. La lucha es de los pueblos. Hay una consigna muy buena que dice: lo conquistado no se entrega. En este país lo conquistado lo hemos entregado y nos hemos quedado callados. Usted será parte de ese número en que simplemente dejan pasar, dejan ver
el tiempo y no hacen absolutamente nada. Por lo menos yo no sé. ¿Usted? No sé. Piensan. Buenas noches, qué gusto que nos hayan acompañado. Soy Francisco Gómez. Próximo miércoles a las 8 estaré acá en el 8. Buenas noches. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Los conceptos vertidos en la entrevista anterior no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. A primera vista, con Francisco Gómez.